puedas abrazarla con tu corazón, abrazarla en tu mente. Esta palabra, iglesia, que tengo para el día de hoy es un recordatorio para volver a los principios bíblicos y a los principios de la moral y de la educación. ¿Cuántos saben, iglesia, que hoy en día la educación ha ido en un declive tan poderoso que algo tan sencillo como el saludo o el agradecimiento se ha perdido? Hoy en día el agradecimiento ya no es tan fuerte, tan, tan constante. Pero yo te quiero decir algo, iglesia, es triste ver que hoy en día no solamente cristianos, sino el mundo entero ha estado padeciendo, iglesia, con la educación, con los valores. Ya no hay empatía, ya no hay honestidad, ya no hay lealtad, ya no hay fidelidad, ya no hay agradecimiento. Pero ¿cuántos saben, iglesia, que Dios nuestro Señor ha llamado a un remanente para que se levante y siga con los principios bíblicos y con esa educación, iglesia, marcando la diferencia a donde quiera que vayamos? Iglesia, el día de hoy, el tema que tengo preparado para ti, yo lo he titulado El principio de la honra. ¿Cómo se llama el tema? El principio de la honra. Ustedes han escuchado la palabra honra. La honra, iglesia, es algo que hoy en día, como personas, hemos perdido. Hijos ya no honran a sus padres. Esposos ya no honran a sus esposas. Madres ya no honran a sus hijos. Personas ya no honran a sus autoridades. Ha venido a un declive todo esto, iglesia, porque la honra se ha vuelto como un recordatorio de algo que fue en el pasado, pero hoy en el presente y en el futuro ya no lo consideramos. La honra es tan importante, iglesia, porque la honra determina el valor que le damos a una persona. La honra determina, iglesia, todo lo que esa persona ocupa en nuestro corazón. Y sí, yo te vengo a hablar el día de hoy principalmente sobre la honra hacia Dios, porque la honra a nuestro Señor se ha perdido. Ese principio de tener a Dios nuestro Señor como el primero en nuestra vida se ha acabado. Lo hemos puesto en segundo lugar, lo hemos puesto atrás del carro y no como el piloto de nuestro carro. Lo hemos puesto afuera de nuestra casa y no como el dueño de nuestro hogar. Lo hemos sacado de nuestras habitaciones y hemos metido, iglesia, a infinidad de cosas, ídolos y personas que han ocupado el lugar de Dios en vez de honrarlo con todo nuestro corazón. Sí, el día de hoy yo también te voy a hablar sobre la honra a los padres, lo que la palabra de Dios nos enseña. Ustedes recuerden que el primer mandamiento con promesa tiene que ver con la honra. ¿Cuál es el primer mandamiento con promesa? Honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Y cuántos saben que es un mandamiento que no es fácil de llevar, iglesia? Porque la honra no tiene que ver cómo sea la persona. Porque hay veces que tú llegas a amar o a respetar a alguien si esa persona cumple con tus expectativas. Tú dices, esa persona es bien buena onda, esa persona es buena de corazón, mis respetos. Pero ¿qué pasa cuando una persona no cumple tus expectativas? Ahí es cuando nos falta la honra. Qué difícil es honrar a un padre que no estuvo con nosotros. Qué difícil es honrar a una madre cuyos comentarios siempre fueron lastimar nuestro corazón. Pero la Biblia no nos dice, honrarás a tu padre si está contigo. La palabra no dice honrarás a tu madre si es buena. Honrarás a tu padre si es bueno. No lo dice así. La Biblia solo dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien sobre la tierra y seas de larga vida. ¿Es difícil? Claro que es difícil. Pero créanme, iglesia, que como Jesús dijo, si solo aman a los que los aman, ¿qué méritos tendrían? ¿Es difícil? Claro que sí, pero créanme, las cosas más difíciles que Dios nos manda hacer
son las cosas que más méritos tienen para con nosotros. Aleluya, yo lo creo así de esta manera. Y para esto, antes de ir a la cita bíblica, yo te quiero hablar acerca del significado de la honra. La honra es dar valor, respeto, reconocimiento y dignidad a alguien importante en tu vida. La honra a Dios en el hebreo es kabod, que significa peso, valor o algo que tiene importancia real. O sea, que significa que hay que reconocer que Dios tiene el máximo valor en tu vida. O sea, darle el primer lugar. Para esto, iglesia, yo quiero que empecemos con un versículo clave y vayamos al libro de Salmos, capítulo 29, versículo 2. Vamos a leer Salmos 29, verso 2. Si por algún motivo no traes tu palabra el día de hoy porque eres nuevo o algo así, no pasa nada. Tenemos aquí proyectada la palabra, pero si necesitas una Biblia, puedes acercarte al módulo de información y nosotros te podemos hacer llegar una Biblia si la necesitas. Salmos 29, verso 2. Si ya lo tenemos, nos da un fuerte amén o un aleluya o un ya lo tengo. Gracias, para que podamos proseguir. Dice la Escritura, dad a Jehová, ¿qué dice? La gloria de vida. Una vez más, dice, dad a Jehová la gloria de vida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. ¿A qué se refiere este salmo cuando nos dice, denle a Dios la gloria de vida? Porque ¿cuántos saben que Dios, nuestro Señor, hay que darle la gloria, pero la debida gloria? No cualquier gloria. Tú puedes glorificar el nombre de Dios, pero en tu corazón puedes glorificar más otras cosas. Tú puedes con tus palabras glorificar y decir, Padre, te amo, eres hermoso, pero por otro lado tienes a una persona que ocupa el lugar de tu Padre Celestial. Y eso es algo, iglesia, que hoy en día como iglesia batallamos grandemente. La honra hacia nuestro Señor Jesucristo, la honra a su palabra, la honra a la iglesia, la honra se ha perdido. ¿Y qué es la honra? Darle el valor o la gloria de vida a esas cosas. Yo conozco personas que todavía tienen su Biblia que les dieron en su casamiento, en su boda, y la tienen limpiecita, nueva, pero toda llena de telarañas. Nunca la han abierto, nunca la leen con su pareja, con su esposo, con su esposa. Nunca hacen algo con ella. Pero qué precioso es ver esas Biblias subrayadas, con comentarios. ¡Wow! ¡Qué poderoso es ver una Biblia acabada! Y dice, pastor, ¿en serio? Claro que sí. Porque es hermoso ver una Biblia así, porque significa que la abres a cada rato, a cada momento. A la vez manchada porque la pasas con las manos y estás aquí para allá, de aquí para allá, de Génesis, Apocalipsis. ¿Por qué? Porque le das el valor para tu vida. Pero qué triste es ver que hoy en día la Biblia la tienen arrumbada, olvidada. Hay personas que caen desafortunadamente en el amuleto de la palabra de Dios y dicen, ¿cómo es eso? Cuando no la leen, no la creen, pero sí lo abren en el Salmo 23 o en el Salmo 91 para que Dios les proteja. Y uno dice, eso no es así. Y ellos piensan que por tener la Biblia abierta en el Salmo 23 o en el Salmo 91, Dios tiene que protegerlos. No es así. Y más adelante vamos a hablar de la historia de dos jovencitos, los hijos de Elí, que creyeron que podían tener la presencia del Señor, el arca del Señor y vivir una vida de desobediencia por menospreciar las cosas de Dios. Pero más adelante vamos a ver esa historia. Hoy yo te quiero decir algo, iglesia. Hoy te voy a enseñar cómo debemos honrar a Dios. Pero te voy a enseñar no como yo pienso que debemos honrar a Dios, sino como la Biblia dice que hay que honrar a Dios. Porque ¿cuántos saben, iglesia, que aquí lo que importa es lo que Dios habla a través de su palabra? No lo que yo diga, no lo que yo piense, no lo que yo por ahí, no. Es lo que la Biblia dice. Y para esto
Vamos a ir a un primer punto. ¿Cómo honramos a Dios? Como número uno, lo honramos a través de nuestro servicio. ¿A través de qué, iglesia? Nuestro servicio. ¿Por qué nuestro servicio? Vamos a Hebreos capítulo 12, verso 28. Libro de Hebreos, capítulo 12, verso 28. Y cuando ya lo tenga, me dé usted un fuerte amén para proseguir con la lectura. Gracias a Dios también le damos la bienvenida a todos los que nos ven por redes sociales. Bendecimos sus vidas, sus corazones, en el nombre de Jesucristo. Si ya lo tenemos, dice la Escritura, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Algunas versiones dice sirvamos a Dios honrándole. Nuestro servicio honra al Señor, iglesia. En la iglesia, pastor, no solo en la iglesia. Tú puedes servir a Dios en tu trabajo haciendo su voluntad. Tú puedes servir a Dios con tu familia. ¿Cuántos saben que el primer ministerio es nuestra familia? A mí cuando me ordenaron como pastor en el Instituto Bíblico me dijeron y me hicieron recitar esas palabras claves de Timoteo, que cómo debe ser el pastor, que sepa gobernar primero bien su casa, porque si no sabe gobernar su casa, ¿cómo gobernará de la casa de Dios? Así pasa. Nuestro primer ministerio es la familia, la vida diaria que vivimos. Por eso a veces nosotros tenemos un mal enfoque del servicio a Dios. Decimos que un servicio a Dios implica solo la iglesia, en la iglesia y en el horario de la iglesia, y no es así. El servicio a Dios también implica cuando tú haces su voluntad con tu familia, cuando tú estás adorando al Padre y le estás enseñando a tus hijos, cuando tú vas al trabajo y no estás con los cuates, no estás con los amigos, no estás en sus complacencias. Ese es aquel que hace la voluntad del Padre y le está sirviendo a Dios. Un siervo de Dios, iglesia, no solamente es aquel que va a la iglesia, sino aquel que lleva la iglesia al mundo. Ese es un siervo de Dios. A veces tenemos ese mal enfoque. Pero Dios nos ha llamado a ser servidores a todos. A lo mejor no te ha llamado a servir en la iglesia, pero sí te ha llamado a servir en tu trabajo, a servir en el área donde estás, a ser ejemplo con tu familia, a ser ejemplo en tu trabajo, a ser ejemplo donde vas. Ahí es donde Dios te manda a ser ejemplo. Dios nos ha llamado a ser servidores, iglesia. Y a través del servicio, nosotros honramos al Señor. Qué fuerte es esto, iglesia, porque hoy en día la gente no honra el servicio a Dios. ¿Saben por qué? Porque no le dan el valor al servicio como debe ser. Qué triste es ver que hoy en día el cristiano de la iglesia batalla con la puntualidad y batalla con muchas cosas parecidas. Porque yo cuando veo a alguien que llega tarde a la alabanza, que llega tarde a la palabra, yo siempre me pregunto, ¿será acaso que esta persona llegue tarde a todos lados? Si es así, hay que corregir sus hábitos, hay que corregir esa situación. Pero ¿qué hay de aquellos que llegan tarde a la iglesia pero nunca llegan tarde al trabajo? O que nunca llegan tarde a la escuela. O que en la escuela te cumplen con la tarea, pero la tarea que se pide en la iglesia no te la cumplen. ¿Por qué pasa eso? Porque no le dan el valor a la iglesia como se lo dan a la escuela o como se lo dan al trabajo. Hay personas que llegan a decir, bueno, es que si yo llego al trabajo me descuentan, si yo llego al trabajo tarde, ya no me pagan el día, pero si llego tarde a la iglesia, pues no pasa nada. Si tú supieras que si tú llegas tarde también a lo espiritual pasan muchas cosas. Porque tú no sabes si en ese momento es soltada una palabra o una bendición que era para tu vida y tú por llegar tarde no la recibiste. Y llega a pasar. Por no valorar las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Por eso, iglesia, hoy en día
Yo considero más feo y más cruel a las personas que sí cumplen en su trabajo, pero no cumplen en la iglesia, porque esas personas son ingratas, personas que no valoran lo santo. Por lo menos los que sí llegan tarde al trabajo y llegan tarde a la iglesia, me considero que son personas de malos hábitos. Pero aquellos que sí cumplen en algún lugar te habla de que sí tienen buenos hábitos, pero no para todo. ¿Por qué llegamos tarde? ¿Por qué llegamos temprano al trabajo? ¿Por qué llegamos temprano a la escuela? Porque ahí sí nos cierran el portón y ya no nos dejan pasar. Pero si llegamos tarde a la iglesia y si te cierran el portón, ahí sí te ofendes y dices, no, aquí no me pueden cerrar el portón, ¿verdad? Pero ¿cuántos saben que aunque no se cierre el portón, pero le debemos darle la honra de vida a Dios nuestro Señor y a su palabra? Yo siempre les digo, mis hermanos, si van a escuchar la palabra, apaguen su celular. No lo tengan ahí, si traen Biblia escrita. Si ya son como los jóvenes de ahora que tenemos la Biblia escrita, la Biblia en el celular, bueno, ponlo en modo vibrador para que si te están haciendo una llamada importante, no distraigas al hermano de al lado. Porque aún hasta en eso somos irrespetuosos. Es como aquel chico que va al cine y ahí sí le baja el volumen a su celular porque si no, no escucha la película. Pero en la iglesia sí tiene el celular a todo volumen. Claro, se los vuelvo a repetir, hay de todo. Porque aún en el cine también te das cuenta que hay personas que tienen los celulares bien fuertes. Pero hoy quiero hablarle a esas personas, iglesia, que no valoran lo santo, que no honran con la debida honra lo que es de Dios. ¿Cómo honramos a Dios también? A través de nuestras palabras. ¿A través de qué, iglesia? Colosenses capítulo 3, verso 17. Acompáñenme, por favor. Colosenses 3, verso 17. Cuando ya lo tenga, me da un fuerte amén. ¿Qué dice la Escritura? Y todo lo que hagas, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Iglesia, todo lo que hagas en el nombre del Señor no va a traer consigo albures, groserías, palabras obscenas. Tenemos que honrar a Dios nuestro Señor con nuestras palabras. No podemos honrar al Señor con nuestra boca y a la vez maldecir a los hombres. No podemos soltar palabras de bendición y a la vez palabras obscenas. No podemos bendecir a los hombres y a las mujeres y no podemos nosotros soltar palabras de doble sentido. ¿Qué dice la palabra de Dios? De una fuente no puede salir agua dulce ni agua amarga. O te sale agua dulce o te sale agua amarga. Entonces, ¿por qué nosotros somos así? Honremos a Dios con nuestras palabras. Porque déjame decirte algo, ahí donde estás, donde dices esas palabras, donde crees que convives con los chicos, convives con los amigos, tú crees que nadie te escucha, pero sí hay alguien escuchándote. Hay alguien que está pendiente de ti. Qué poderoso es esto. Por eso, iglesia, es muy importante que honremos a Dios con nuestras palabras. ¿Y saben por qué muchas veces no honramos a Dios con nuestras palabras? Se los vuelvo a repetir, porque no le damos el valor debido a las palabras que soltamos. Se nos hace tan fácil soltar una mala palabra. Y decimos, ay, es para soltar el estrés. Es para desahogarme, pastor, por eso suelto groserías. Pastor, es que así me educaron. Es más, hasta yo aprendí a hablar con groserías. En la casa de mi padre y de mi madre, todo el tiempo eran groserías, pastor, y pues estoy acostumbrado. Écheme la mano, pastor. Y yo les digo, ¿qué dice la Escritura? Nueva criatura somos, las cosas viejas pasaron y aquí somos hechas nuevas. Tú no eres de la casa como eras la casa de tu padre, ahora tú eres una nueva historia en Cristo Jesús. Aleluya, entonces, ¿por qué nos justificamos? El humano siempre trata de justificarse, ¿sí o no? A mí me encanta porque el día de ayer estuvimos colocando una lona para los niños y estábamos
algunos varones, y estábamos ahí colocando y uno de ellos soltó el chiste famoso de que ponlo así y si no, pues fue él, ¿no? Y todo, sí, sobre de él, sobre de él. Y me acordó de la historia de Adán y Eva cuando pecaron y el Señor les dice, ¿qué acabas de hacer? ¿Qué empezaron a hacer ellos? Empezaron a justificar culpando al otro. Es que fue la mujer que me diste. Y cuando Dios se voltea con la mujer dice, pero fue la serpiente. Y Dios nuestro Señor estableció juicio con todos. ¿Por qué? Porque todos habían pecado. Aquí no fue como, sí, tienes razón, Adán, tu mujer no fue buena convivencia, tu mujer no fue idónea, no te preocupes, la culpa es de ella. No. Dios le dijo al hombre, tú por escuchar a tu mujer, tú por escuchar a la serpiente y la serpiente por andar ahí. Los tres parejos. ¿Por qué pasa esto? Porque en vez de reconocer nuestros errores, en vez de reconocer que hemos fallado con el Señor, nos tratamos de justificar. Pastor, es que yo no puedo honrar a Dios con mis palabras porque si usted supiera cómo fui educado. Yo no puedo a través del servicio, pastor, porque no tengo tiempo. No digas que no tienes tiempo. No digas que no tienes cómo hacerlo. Hay veces que nosotros no sabemos, iglesia. Y hay veces que nosotros nos echamos la soga al cuello solitos. Estaba yo predicándole a una chica y yo le decía, oye, ¿por qué no vienes a la iglesia? No, pastor, es que no tengo tiempo. No tienes tiempo. No, es que no tengo tiempo, es que el trabajo, es que, ok. Pero ella se echa la soga al cuello solita porque, ¿cuántos saben que hay chavos que todos suben al Face, todos suben al Instagram, todos suben ahí, ¿verdad? Y solito ella se puso, aquí en la feria formada desde hace 8 horas. Y yo qué triste. Porque para la feria sí tienen tiempo para estar 8 horas parados, pero para la iglesia 1 hora en la alabanza ya se sienten, ay, ¿a qué horas termina la alabanza? Ay, ya se tardó esa niña que canta, ese chavo que canta. Ya hay que sentarnos. No. Pero cuando son conciertos así, ahí sí estás parado 8 horas en el calor, al otro día requemado, sufriendo, pero gozoso, alegre. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? ¿El tiempo? El problema no es de tiempo, el problema es de corazón. Ese es el problema. Porque a veces, iglesia, tratamos de justificar nuestras vidas con el tiempo, el trabajo, cuando en realidad no es eso. En realidad es tu corazón, porque sí tienes tiempo. No más que no quieres hacerlo. Ese es el detalle. También, ¿cómo nosotros honramos al Señor? A través de la obediencia. ¿A través de qué? Obediencia. Isaías capítulo 29, versículo 13. Isaías capítulo 29, versículo 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. ¿Sabían ustedes que a nuestro Señor Jesucristo, Él menciona esto precisamente? Porque los hombres se crearon tradiciones como mandamientos de Dios cuando eran mandamientos de hombres. Y tomaron el lugar de Dios cuando Dios no estipulaba eso. Qué fuerte es eso. A mí me gusta ver ese pasaje cuando yo estaba estudiando el pasaje de la mujer adúltera o de la mujer sorprendida en adulterio. A mí me sorprende porque los fariseos llegan con Jesús y avientan a la mujer y le dicen, esta mujer fue sorprendida en pleno acto de adulterio. Maestro, ¿qué debemos hacer? Cuando yo leía eso, yo dije, a ver. Los fariseos se estaban basando en la ley y Jesús sabía la ley.
Cuando tú ves la ley, tú te das cuenta que la ley dice y estipula que no solamente la mujer tenía que ser apedreada, sino también el hombre. ¿Y a quién solamente trajeron? A la mujer. Estaban mal, iglesia. Pero ellos ya se habían creado ciertos mandamientos de acuerdo a su forma de ser y a su conveniencia, y los habían hecho como mandamientos de Dios. Jesús sabía eso. Primera de Samuel capítulo 2, verso 30. Primera de Samuel capítulo 2, versículo 30, y cuando ya lo tenga me da un fuerte amén. Dice la escritura, por tanto, Jehová el Dios de Israel dice esto, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré al que me honra, y los que me desprecian serán tenidos. ¿Quién dijo esto? El Señor. ¿A raíz de qué lo dijo? Habían dos chicos, hijos del sacerdote Elí, que menospreciaban las ofrendas, menospreciaban la casa de Dios. Estos chicos creyeron que podían vivir en desobediencia, pero mientras tenían el arca del pacto les iba a ir bien. Ellos dijeron, podemos tener mujeres, podemos malpasarnos con la comida, pero la presencia de Dios, si la tenemos acá, nunca nos va a fallar. Y hicieron eso, iglesia. ¿Qué pasó después? En la plena guerra, los filisteos los matan y se llevan el arca cautiva, porque ellos creían que iban a salir victoriosos por la sola presencia del arca. ¿Cuántos cristianos andamos así? Mientras yo vaya a la iglesia el domingo, toda la semana puedo andar de pachanga. En cambio, por ir el domingo, Dios me va a guardar. No, es que yo doy mi diezmo y mi ofrenda. Y pues si yo doy diezmo y ofrenda, la Biblia dice que Dios me bendice, no importa cómo viva. Mientras me dé mi diezmo, Dios se ve obligado a bendecirme. Mentira. Eso no se trata de eso, se trata de obediencia. ¿Qué estás viviendo? ¿Cómo estás viviendo en el Señor? Estos chicos creyeron eso. Y Dios les dice, yo honro a los que me honran y tengo en poco a los que me menosprecian. Por eso, iglesia, aquí va una palabra muy fuerte. Así que, si estás listo, prepárate. Si no, agárrala. Pero esta palabra es la siguiente. No esperes. No esperes que Dios llegue a tiempo a tu vida si tú estás llegando tarde a sus servicios. No esperes. No te quejes cuando Dios no te tarde en contestar, porque tú te estás tardando en contestar su llamado. ¿Escuchaste bien? Hay veces que dices, pastor, es que oro, ¿y por qué Dios no me contesta? ¿Te has puesto a preguntar si ya le contestaste a Dios cuando Él te estuvo buscando? Cuando Él estuvo llamándote, cuando Él te estuvo abrazando, ¿qué hacías tú? Y ahora que necesitas, lo buscas y por eso, porque la Biblia dice, honro a los que me honran, pero yo también tengo en poco a los que me tienen en poco. Hace tiempo yo le dije a una persona algo, sí, se ofendió, ¿verdad? Pero después reconoció. Yo le dije, ¿por qué no buscas de Dios? ¿Saben qué me dijo? No tengo tiempo. Y yo le dije, pues el día que necesites, Dios también te va a decir, no tengo tiempo. Ay, ¿por qué me dices así? Tú estás diciendo que no tienes tiempo y por eso no buscas a Dios. Puedes hacerte un espacio. Daniel era un hombre muy ocupado. El profeta Daniel estaba en los concilios, en las posiciones grandes de Babilonia, y aún así tenía tiempo para orar 3 veces al día. ¿Cómo se las ingeniaba si era un reino pecaminoso, un reino idólatra? Babilonia no era Israel. ¿Cómo le hacía? Pastores, que era el profeta Daniel. Es que por esa mentalidad, por eso andamos así. Honremos a Dios, tengamos iglesia
Démosle el valor a las cosas espirituales que se merecen. La palabra de Dios merece nuestro respeto. Eso es algo que yo le halago mucho a los judíos. Ellos cuando están escribiendo algo de la Torá, ponen la pluma y cuando van a escribir el nombre de Dios, ¿saben qué hacen? La tiran y abren una nueva. El nombre de Dios y la tiran y vuelven a escribir. Y si vuelven a escribir el nombre de Dios, vuelven a abrir otra pluma nueva y la tiran. ¿Por qué? Porque tienen un cierto celo y respeto por el nombre de Dios aún escrito. Es algo fuerte. No les importa si van a anotar el nombre de Dios 50 veces plumas nuevas, lo que se vayan a gastar lo hacen. ¿Por qué? Porque le tienen un cierto temor y respeto. ¿Y tú qué haces? Llegas del trabajo, llegas todo con manos sucias, la Biblia, sí. Aquí, que se doble, acá. Ahí. No. Tenle respeto a la palabra de Dios. Toma un tiempo aparte. Agárrala. Yo en lo personal tengo eso, no sé. Ya es de cada quien. Pero yo no puedo agarrar una Biblia escrita con las manos sucias. Yo en lo personal, es algo personal, esto no es un mandato, es algo personal. Yo no puedo porque yo siento que estoy manchando, o sea, agarré cosas que no, y si me lavo las manos para comer naturalmente, ¿por qué no para espiritualmente y agarrar la Biblia que es santa, no? Por su palabra, ¿no? Pero hay muchos de nosotros que no tenemos ese valor, no le tomamos ese valor a las cosas espirituales. También cómo honramos a Dios a través de nuestro cuerpo. ¿A través de qué? Nuestro cuerpo. Primera de Corintios capítulo 6, versos 19 y 20. ¿Qué dice la Biblia acerca de honrar a Dios con nuestro cuerpo? Primera de Corintios capítulo 6, verso 19 al verso 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cuando tú sabes que tu cuerpo no es tuyo y que portas al Espíritu Santo dentro de ti, sabes que no es cualquier cosa. Entonces entenderías que hay que cuidar mejor nuestros cuerpos. Yo no digo que la coquita esté mal. Yo no digo que la grasita esté mal. Claro que no. Pero ya del diario y en las mañanas, tarde y noche, algo le estás haciendo a tu cuerpo. Cuidado con las desveladas, solo por desvelarte. Hay que cuidar nuestro cuerpo. Hay unos que lo cuidan por verse bien. Está bien. Pero déjame decirte algo. Si tú vas a cuidar tu cuerpo, es porque reconoces que el Espíritu Santo está dentro de ti. Y porque este cuerpo no es tuyo. Fuiste comprado con sangre. Wow, es algo precioso esto. Vales la sangre de Jesucristo. Por eso cuando alguien te diga, tú no vales nada, ni le hagas caso. Ese es el enemigo hablándote. Y tú dite, no, porque yo valgo la sangre de Cristo. Y eso es muy valioso. Pero a lo que voy, iglesia, es que, ¿qué pasa con nosotros? No honramos a Dios con nuestros cuerpos, no hacemos ejercicio. Y ya no tanto por verse bien y causar tentación, ¿verdad? Sino se trata de salud. Se trata de honrar a Dios con nuestro cuerpo. También cómo honramos a Dios con nuestros bienes. Proverbios capítulo 3, verso 9 y verso 10. Proverbios 3, verso 9 y verso 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Miren, hoy en día está muy englobado el tema del dinero en la iglesia y todo eso. Hay que tener cuidado, hay que ser sabios.
Dios nos manda a honrar a Jehová con nuestros bienes, pero déjame decirte algo. La Biblia nos dice, si tienes el poder de hacer el bien y no lo haces, estás haciendo pecado. Pero si no tienes el poder de hacer el bien y no nada debes. Miren, hay personas que honran a la casa de Dios y todo con sus bienes y está bien. Pero si tú no tienes para hacerlo, también está bien. Lo malo es que cuando tienes para hacerlo y no lo haces, eso es lo malo. Estamos desmenuzando esto con mucho cuidado, porque hay iglesias que te dicen, no tienes que dar todo, no, espérate. Aquí se trata más de obediencia, pero si tienes para darlo, dalo. Porque la iglesia lo necesita, porque la obra lo necesita. Pero si no lo tienes, no des lo que no tengas. Mejor obedece al Señor, pídele al Señor semilla al que siembra y entonces Él te va a dar la semilla. Pero no te tienes que andar endrogando, no te tienes que andar metiendo en préstamos para darle a la iglesia, eso es malo. Dios no te quiere ver endeudado, Dios no te quiere ver en esa situación. Si no lo tienes ahorita, lo tendrás después. Lo malo es cuando lo tienes y no lo das. Es como aquel hombre que dice, pastor, veo que están construyendo, ¿no? Y se va a su casa y ve y ahí tiene 4 bultos de cemento que ya se están endureciendo porque los dejó ahí botados en la lluvia. Y termina rompiéndolos y tirándolos a la basura. Díganme, ¿qué pudo haber hecho él? Donarlos. No los usaba, no los necesitaba, punto. Ah, pero estás construyendo tu cuarto y solamente tienes 4 y están construyendo la iglesia. Está bien, construye tu cuarto. No tienes para darlo. Solamente tienes lo necesario para ti, adelante. Lo malo es como el primer ejemplo. Pero hemos visto mal todo esto. Nos hemos dejado manipular por la honra y eso tampoco es debido. Pero también, iglesia, hoy le hablo a aquellos que si tienes para hacerlo, hazlo. Haz el bien a los que lo necesitan. Hay veces que nos gastamos el dinero que tenemos, la verdad, perdonen la palabra, pero en tonterías, que terminan arrumbadas o terminan tiradas cuando a lo mejor ese dinero puedes haber bendecido a alguien, dándole de comer a alguien. Pero a veces no somos así. Somos a veces tan egoístas con lo que tenemos. Por eso la honra nos falta. ¿Cómo también honramos a Dios? A través de la honra a nuestros padres. ¿A través de quién? ¿Cuántos saben que cuando honramos a nuestros padres hay bendición? Hay bendición. La bendición de una madre es muy poderosa y la del padre todavía más. Por eso en muchas familias a la persona que más el enemigo quiere hacer a un lado en cuestión de la bendición es al hombre. Porque sabe que el hombre tiene poder para bendecir por generaciones. Lo vemos con los patriarcas, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas, José, Moisés. Eran hombres que bendijeron a sus hijos y las bendiciones llegaron, pero también las maldiciones llegaron. ¿Cómo es que la maldición de Noé le llegó a Cam y le llegó a toda su descendencia? ¿Por qué, amados hermanos? Porque una bendición es poderosa. Por eso honra a tus padres, sean como sean. Si no está tu padre contigo, tú bendícelo, tú hónralo, no le guardes rencor. Porque al final de cuentas, por medio de él el Señor mandó que nacieras. Tienes vida, hónralo. El que se hace daño así, guardando el rencor eres tú, ya ni tu padre o ya ni tu madre. Hay que aprender a perdonar. Pastor, pero no olvido lo que le hizo a mi mamá, no olvido lo que me dejó, no. Yo lo entiendo, perdonar no se trata de olvidar. Tú perdonas o tú pides perdón no para ser perdonado, sino porque estás arrepentido. Y si tú perdonas, no es porque el otro a lo mejor no esté arrepentido, sino también perdonas porque tu corazón esté bien. Porque hay veces que la otra persona no te va a pedir perdón. Y esa persona, ¿saben cómo está? Feliz, haciendo otras cosas, mientras tú
llenando tu corazón de amargura. ¿Saben quién se hace más daño? Tú. Pero si tú bendices a tu padre y bendices a tu madre, créeme, iglesia, que vas a tener bendición. Por algo es el primer mandamiento con promesa. Hay que aprender a honrar a nuestros padres. Padres, si a pesar de que tienen dinero, su hijo llega con 5 pesos o 10 pesos y les dan algo, recíbanlos. Porque es bendición para sus hijos. Tú dirás, pastor, pero es que yo tengo mucho dinero, le hacen falta a él, pero por algo te los está dando. Hijo, bendice a tu padre, bendice a tu madre. Si con un chocolate, con algún detalle, hónralo. ¿Saben por qué? Porque ellos estuvieron, tu madre estuvo contigo soportándote los pañales, soportándote los dientes, soportándote las caídas, soportándote los malos tratos, cargándote cada vez que lo pedías. Y ahora que ellos ya están ancianos y necesitan de ti, nos olvidamos de ellos. No se trata de eso. Por eso la honra va con el agradecimiento. No te olvides de tus padres. Hónralos. Alguna vez ellos te bañaron, va a llegar el día que a lo mejor te va a tocar bañarlos a ellos. Báñalos. Te tocó. Algún día te tocará cambiarlos. Ellos alguna vez te cambiaron a ti. ¿Y saben qué hicieron ellos? Ellos no andaban. Ellos se gozaban cambiándote, comprándote pañales. Y ahora que están viejos, que están ancianos, nos da asco. No seamos así. Porque créanme, iglesia, que todo lo que hagamos tiene consecuencias, tanto buenas como malas. Honra a tus padres. Me dirijo a los hijos. Porque es el mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es un mandamiento, iglesia, que sigue vigente. Para esto debemos entender algo, iglesia. La palabra de Dios en el Pentateuco nos enseñan 3 tipos de leyes. Las leyes levíticas, las leyes sanitarias y las leyes universales. Las leyes levíticas eran solo para los levitas. El levita va a tener que ser casado con una sola mujer de tal manera, va a entrar así, XXX, el sumo sacerdote, leyes. ¿Esas leyes están vigentes hoy en día para nosotros? No, porque Cristo ya pagó por nuestro sacrificio, o sea, el sacrificio. Esas leyes, ¿para qué están entonces, pastor? ¿Para qué las leemos? Porque nos ayudan a entender el modelo que iba a venir con Jesucristo. Porque sabes que Él es el Cordero sin mancha que los sacerdotes levitas sacrificaban para que tus pecados fueran perdonados. ¿Pero qué creen? Jesús es el Cordero inmolado, único y para siempre y suficiente. Y al leer esas leyes ayudas a entender ese modelo. ¿Qué otra ley? La ley sanitaria. Si ves algo muerto, si lo tocaste, te vas a salir 7 días. No se va a comer puerco, no se va a comer nada que tenga pezuñas. Es impuro. ¿Esas leyes están hoy? Ya tampoco. Cuando Jesús se le aparece a Pedro, después de la resurrección, más adelante le dice, no llames impuro a lo que Dios ya santificó. Entonces eso ya no, pero ¿por qué lo vemos? Porque también nos enseña a través de esas leyes que hay ciertos animales que le producen cierto daño al cuerpo humano. ¿Cuántos saben que el puerco es malo? El puerco es bien malo para nuestra salud, pero qué rico sabe. La verdad. Pero qué malo es el puerco, en serio. Mas, sin embargo, de verdad, está comprobado científicamente y médicamente que todas las leyes sanitarias son las leyes más estrictas sanitarias que existen en la medicina de la asepsia. Imagínense eso. ¿Qué quiere decir esto? 7 días dura un germen de cualquier persona o cuerpo muerto, si no te lavas bien. Y están las leyes universales. ¿Por qué se les llama universales? Porque siguen vigentes. Por eso Cristo vino a cumplir la ley. ¿Cuál? No matarás. Te pregunto algo, ¿es una ley vigente de Dios para ti? Claro que sí. ¿No robarás? ¿Es una ley vigente? Claro que sí.
no cometerás adulterio, honrarás a tu padre y a tu madre, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Todo eso son mandamientos, leyes universales que siguen vigentes hoy. Ahora, aquí está la clave. ¿Quién es el único que ha cumplido la ley al pie de la letra? Cristo Jesús. Porque aquel que se, como dice el apóstol Pablo, aquel que se hace deudor de un solo mandamiento se hace deudor de toda la ley. Pero por eso, aunque hayas fallado en un mandamiento, aunque tú digas, no, es que yo no he matado, pero yo no he cometido adulterio, sí, pero has robado alguna vez en tu vida. Has mentido alguna vez en tu vida. Ya con eso ya eres deudor de toda la ley. Por eso necesitamos a Cristo Jesús, porque Él fue el que cumplió la ley. ¿Qué dice la palabra de Dios? Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado, cumpliendo la ley a sí mismo, despojándose de sí mismo, tomando forma de hombre. Nos amó hasta el final, fue obediente hasta la muerte y a la muerte de cruz. ¡Wow! Honren a sus padres, hijos. Y por último, también tenemos un llamado para honrar a los servidores, a los líderes y a los pastores. Honramos a Dios a través de nuestra honra hacia ellos. ¿Cuántos saben que los líderes, los pastores y los servidores merecen honra? Porque ellos están acá, son los primeros en irse, los primeros en llegar y los últimos en irse. Son los primeros que abren la puerta de la iglesia y son los últimos que la cierran. Son los primeros en despertarse, son los primeros en que si hay algo que hacer, ahí están ellos. Son los primeros en que si vienen desvelados, están aquí presentes. Son las personas que están dejando y sacrificando cosas. Pudieron haber sido una fiesta en domingo, pudieron haberse despertado más tarde porque a lo mejor el domingo es el único día que descansan. Por eso merecen honra, porque han sacrificado. Hoy en día ya nadie quiere sacrificar cosas. Ya no hay líderes que sacrifiquen. Qué mal nos hizo las reuniones en Zoom y de línea, ¿verdad? Con la pandemia. Ay, pastor, ¿y por qué nos hizo daño? Hemos llegado a más personas y sí, se ha expandido, pero qué daño le ha hecho a la iglesia porque ha creado cristianos cómodos. Vamos a tener reunión, pues desde live. Ahí te saludo. Y algunos que ni prenden la cámara y la tienen apagada, ¿no? De seguro están comiendo y haciendo otras cosas y ni están pendientes. ¿Dónde están esos cristianos que llegaban a la iglesia caminando? No tenían para el pasaje, llegó caminando. ¿Dónde están esos cristianos que no importaba si estaba lloviendo, llegaban a la iglesia porque anhelaban una oración, anhelaban una reunión? ¿Dónde están esos cristianos que si tenían una bicicleta se iban y regresaban? Hoy en día ya no, hoy en día es que me queda lejos, pastor, es que no puedo, es que ya es noche, es que esto, ¿cómo es posible? ¿Dónde está el sacrificio? Ya no hay sacrificio. El sacrificio se ha acabado. Hoy en día se nos hace fácil pues a irme desde el live, pastor. Conéctenos, úsenos. Qué fácil es así. ¿Y saben qué provocamos? Que esas personas que no aprenden sacrificio desde un principio, cuando viene lo duro y lo tupido del servicio, por eso desisten. Qué difícil es esto. Yo cuando empecé en el grupo de alabanza, yo pensé que iba a subir, iba a empezar a tocar. ¿Sabe qué me pusieron a hacer? Me pusieron primero a limpiar las cosas. Órale, ya llegaste. Yo llegué ese día y dije, ¿cómo voy a tocar? Ah, ya llegaste, está ahí. Tráete un trapo, tráete una franela, límpiate la batería, límpiate ese amplificador vas a llevarte, lo vas a arreglar. Y el ensayo, primero haz eso. Al otro día, ya traje todo limpio. Ah, ok, desde ahí abajo. ¿Cómo? ¿Y no voy a subir? No, ahorita ve cómo toca el otro para que aprendas. Era desesperante, claro que sí. Quise desistir, por supuesto que sí. Me ofendí varias veces.
Pero yo dije, si yo anhelo estar ahí en un lugar de honra, me tiene que costar. Porque ¿cuántos saben, iglesia, que lo que no se valora, lo que no cuesta no se valora? De verdad. Yo valoro mucho a mi esposa porque fue bien difícil para mí. No, mi esposa fue bien difícil. Yo llegaba con ella y seria y no, ella es un verdadero. Pero ahora la valoro porque digo, pues, tanto que peleé por ella y ahora no valorarla, imagínate. Me costó. Lo que nos cuesta lo aprendemos a valorar, iglesia. Si no, pregúntenle a los niños que todos le dan. Yo luego veo a mi hijo Samuel me costó tanto trabajo comprarle un pantalón, ya ahí lo ven ahí. De rodillas, arrastrándose, y yo, Samuel, levántate. A Samuel no le importa porque a él no le costó. Pero a mí sí me importa porque a mí me costó lágrimas, esfuerzo, trabajo. ¿Saben quién va a valorar más el ministerio? Los que sirven, les cuesta. ¿Saben por qué las personas no dejan el ministerio? Porque les costó estar ahí. Pero ¿y qué hacemos? Todo lo quieren fácil. Peladito y a la boca, hervidito, rápido. No. De verdad. Yo cuando me instruyen a ser pastor, yo dije, pues me van a poner a predicar, ya voy a subir a la plataforma, ya tengo mi tema para predicarle a 100, 200, 300 personas, para que me vean y empiece. Llego con el rector y me dice, lávate el baño. Pues ya traje mi bosquejo, sí está, yo lo reviso, lávate el baño. Así estuve. ¿Ahora qué? Limpia las sillas, va a haber oración. ¿Ahora qué? Llévale despensa, vamos a ir a evangelizar, vamos a ir a la cárcel, vamos a ir a dejar cobijas, todo. Cárgale. ¿Y predicar cuándo? Porque entendemos eso, que predicamos más con nuestro ejemplo que con el púlpito. ¿Ahora qué creen? Estoy acá predicando, pero si hay algo que hacer, le entro. Hubo 2 o 3 que no le entré con los varones porque estaba yo con problemas de salud, pero ayer ya que me sentí bien, ahí le metí con ellos, estoy bien requemado, pero me gozo porque es la obra del Señor. Le entro duro, que me dé el calor. Perdónenme, pero nunca van a ver a su pastor de oficina. Yo no soy de esos pastores de oficina que el cafecito en la oficina y ahí lo van a tener siempre. No. El pastor tiene que poner el ejemplo. Tiene que oler a oveja. A mí me decía eso mi pastor, tienes que apestar a oveja. Y yo, ¿y cómo se apesta a oveja? Pues estando con las ovejas. Cuando las abrazas, ¿has visto a un pastor que apesta a oveja? Le digo, no. Visita a alguien, un pastor que apeste a oveja de los naturales, de los oficios naturales. Vas a ver, apesta oveja porque es el que abraza a la oveja, el que la carga, apesta oveja. Así el pastor tiene que apestar a oveja. Pero hoy en día hay pastores que no apestan a oveja. Apestan a oficina, apestan a cafecito. ¿En serio? Hay pastores que no hay que estresarnos porque hay que predicar. No, eso es mentira. También ya te estás justificando. El pastor tiene que poner ese ejemplo, ese liderazgo. Y por eso mismo debemos honrar a los pastores que hacen eso. Para esto yo quiero darle algunas citas por el tiempo rápidos. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 2 y 13. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 2 y verso 13. ¿Qué dice la Escritura? Hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. ¿Qué dice? Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. ¿Qué debes tener? Estima por los que sirven. Respeta al que sirve. Hay veces que yo veo que llegan
los hermanos y con el edecán, con el servidor, con los sugieres. Hola, mi hermano, ¿cómo estás? Ni los saludan. Luego los sugieres, los servidores le dicen, oye, te vendría mejor este lugar. No, aquí es mi lugar. Bueno, yo digo, yo entiendo la situación, yo entiendo que muchas veces tenemos problemas, pero hay que reconocer que esas personas que están sirviendo, están sacrificando cosas. Tú no sabes lo que también ellos están pasando, porque ¿cuántos saben que todos tenemos situaciones? Y aún así, ellos se están sirviendo a pesar de sus situaciones. Yo conozco personas que sirviendo están enfermas, tienen ansiedad, tienen esto, tienen el otro, pero están sirviendo reconociendo que primero es el Señor en sus vidas. Por eso lo dice, tengáis con mucha estima. Hebreos capítulo 13, verso 17. Hebreos capítulo 13, verso 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Este llamado de pastor no es cualquier cosa. Es un llamado a las críticas, un llamado a los ataques espirituales, es un llamado a las exigencias, es un llamado a las traiciones, es un llamado a las quejas, es un llamado a los problemas, es un llamado a eso. Porque todos pueden, pero tú no, porque eres el pastor. El hermano de allá hasta atrás dice, no, yo no voy porque me dio dolor de cabeza. El pastor se amanece con dolor de cabeza, tiene que llegar a predicar. Y así es. Y lo he vivido. Ha habido días donde, Dios mío, no me quiero parar. Pero siempre me recuerda esa imagen de Jesús levantando la cruz por mí. Y yo digo, si Él levantó la cruz por mí, ¿yo por qué no voy a levantar esto, que es menos pesado? De nuevo vuelvo a lo mismo, entendiendo el valor de la honra. Y un llamado a la honra. Malaquías capítulo 1, versículo 2 y versículo 3. Acompáñenme. Y con esto ya casi voy terminando. Malaquías capítulo 1, verso 2 y verso 3. Yo os he amado, dice Jehová, y dijiste, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Hacemos una pausa. Ahorita vamos a saltar al verso 6. ¿Qué nos quiere enseñar acerca de Esaú? Esaú fue un hombre que menospreció lo espiritual. ¿Y por qué lo menospreció? Por un plato de lentejas. ¿Cuánto le duró el plato de lentejas a Esaú? 15 minutos, 20 minutos. Pero él que dijo, ¿a mí de qué me sirve la primogenitura? Ahí la tienes. Se lo dijo a Jacob. Yo siempre cuando escucho a algunos pastores que dicen, es que Jacob se robó la bendición de Esaú, no es cierto. Esaú se la vendió, se la cedió y solamente Jacob recibió lo que le pertenecía. Al final de cuentas, cuando Rebeca escucha que su padre lo va a bendecir, le dice, mi hijo, apúntate. Pero mamá, me va a maldecir, sí, pero la maldición, si te sueltan la maldición, quizás sobre de mí. Ándale. ¿Cuántas madres hay así, verdad? Pero ¿saben una cosa? Esaú aborreció, Esaú menospreció la primogenitura por un plato de lentejas.
Y Jacob, que peleó por la bendición y supo el valor de la bendición, ¿saben cuánto le duró la bendición? Hasta el día de hoy y hasta el futuro. Porque Moisés, cuando se presenta con el Señor en el monte Oreb, y el Señor le dice, yo soy el Dios de tus padres, ¿saben cómo dijo, cómo debió haber dicho Dios en ese momento? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Saúl. Eso es como iba a ser. Pero como Esaú aborrece eso, dice no. Por eso hoy en día se le dice, es el Dios de Israel, es el Dios de Jacob, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Qué poderoso es reconocer una bendición que no ves, como lo que no ves tiene más importancia que algo que estás viendo. Esaú dijo, de la bendición que no veo, a este plato de lentejas que sí estoy viendo y que saboreo, prefiero el plato de lentejas. ¿Cuántos de ustedes han aborrecido la bendición que Dios tiene para ustedes por un plato de lentejas? Y ese plato de lentejas tiene nombre, y ustedes saben qué nombre tiene. Han dejado la bendición de Dios por un plato de lentejas. ¿Y qué dice del verso 6 de Malaquías capítulo 1, verso 6? El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Verso 7. En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? Y en que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Verso 8. Y cuando ofrecéis un animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecen al cojo o al enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová en los ejércitos. Qué poderoso es esto, ¿eh? Dios les dice, a mí sí me presentan lo cojo, a mí sí me presentan lo inmundo. A ver, ve y preséntalo a tu gobernador. Vayan con Armenta a ver si les acepta eso, ¿no? Peor tantito, ¿no? Que tiene un carácter medio especial, ¿no? Pero a ver que les acepte. ¿Por qué entonces con el Señor si somos capaces de darle lo cojo, lo ciego, lo podrido, lo que ya no queremos? No es así. ¿Dónde está la honra al Señor? ¿Dónde está el valorar las cosas de Dios? Hoy en día necesitamos, iglesia, levantarnos como una iglesia que aprenda a valorar las cosas que Dios hace, que Dios da. Si eres responsable en tu trabajo, sé más responsable en la iglesia. Y si no eres responsable en tu trabajo, es buen tiempo para que seas en ambas. Y si eres nada más en el trabajo, pero en la iglesia no, yo te invito a que te arrepientas y que le digas al Señor, perdóname, Padre. Reconócelo, reconócelo. Y hoy es un llamado a eso. Hoy es el llamado a reconocerlo. A reconocer el valor de lo eterno. A reconocer lo que tiene importancia para nuestra vida. Hoy es un llamado a eso, iglesia. Reconócelo en todos tus caminos y entonces Él hará prosperar tus caminos y todo te saldrá bien. Reconócelo. Cuando David, y con esto termino, David estaba en su lecho de muerte, eso es lo que le dice a Salomón. Dice, hijo, sé hombre, pórtate como hombre y reconoce a Jehová en todo lo que hagas. Entonces harás prosperar tu reino y tu nombre será recordado. Qué bárbaro, qué consejo le da David a Salomón. Cuando nosotros vemos iglesia, le hemos perdido el valor a las cosas eternas. Ya no tenemos respeto por lo sagrado. Antes por lo menos había temor de hacer algo. Hoy ya no. Hoy ya no tienen temor por blasfemar el nombre de Jesús, hacer películas obscenas con Jesús. Ya no hay ese temor. Y aún ni de la iglesia para decir no.
Pero Dios nos sigue llamando, iglesia. Dios nos sigue llamando. Dios es misericordioso. Y si hoy quieres decirle al Señor, Señor, perdóname, porque la verdad sí, todos hemos sido así. No le hemos dado el valor que debe ser. Si tú lo sabes, si tú lo crees, yo te voy a invitar a que te pongas de pie el día de hoy y oremos y le pidamos perdón al Señor en esta hora, en el nombre de Jesucristo. Padre Santo, les pedimos a las redes sociales que Dios les bendiga a todos los que nos ven. Honra al Señor. Recuerda que la honra es la obediencia y la obediencia trae bendición. Sacrificio. Bendiciones. Que Dios les bendiga. Está su pastor para servirles.